Estamos estudiando acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Creo que en esta iglesia tú conoces que si hay algo que en lo que nos basamos, dependemos, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios expresada en la Biblia, la palabra escrita, creemos que es la palabra de Dios viva y poderosa y que verdaderamente actúa, trabaja en todos aquellos que la creen, que la reciben. Hemos estado estudiando muy generalmente, muy brevemente, un repaso, más bien un entendimiento de la palabra de Dios. Cuando yo tenía 15 años, estaba a punto de cumplir 16 años, fue cuando el evangelio fue predicado a mi vida. Le entregué mi corazón a Jesús y un amigo me regaló una Biblia. Y esa fue mi primera Biblia. Yo nunca había leído la Biblia, aunque en la casa teníamos una Biblia. Te he contado, solamente la usábamos tipo amuleto. No entendía nada de la Biblia, ni siquiera sabía que se tenía que leer o cómo leerse. Pero esta Biblia que me dio mi amigo fue como un tesoro, fue algo precioso que yo recibí. Y como yo era buena estudiante, siempre me había gustado ser buena estudiante, hacer la tarea, leer libros, pues decidí agarrar la Biblia y empezar a leerla. Y verás en el problema en el que me metí, porque no le entendía nada. ¿Por qué? Porque nadie me orientó que la Biblia no es un libro que agarras como una novela y empiezas a leerlo desde la primera página. Entonces empecé a tratar de entenderle y me di cuenta inmediatamente que no la entendía. Estaba perdida en la historia, estaba perdida en los nombres, en las localidades. Después me fui al Nuevo Testamento y casi devoré el Nuevo Testamento. No lo entendí mucho tampoco, estaba muy confundida, pero tenía un hambre por la palabra de Dios. Quería conocerla. Y algo que sí empezó a suceder en mi vida es que casi como tipo memoria fotográfica, muchos versículos empezaron a meterse a mi cabeza y empecé a memorizar la palabra de Dios inconscientemente. No me lo propuse, pero como que era lo que mi cerebro había buscado siempre y fue una satisfacción tipo intelectual, tipo espiritual. Y al mismo tiempo, entre más leía, más me daba cuenta que no entendía y más quería conocer. Y me acuerdo por años, buscaba amigos y les trataba de preguntar, ok, explícame esto, mucho del Antiguo Testamento, mucho de la historia, y explícame, ayúdame. Y casi nadie sabía, entre mis amigos nadie sabía, y yo quería entender. No sé quién me creía, ¿verdad? Pensando que iba a poder entender toda la palabra de Dios en unos meses. Pero algo que he tenido compasión, entendimiento desde esa experiencia personal es de que ahora cuando exhorto a las personas, los animo a que lean la Biblia, yo no quiero que estén en ese problema con el que yo batallé. Yo no quiero que estén perdidos, desorientados. Entonces procuro muchas veces, y nuestro pastor también es muy bueno para orientarnos poquito, no necesariamente todo el mensaje es acerca de la Biblia, pero de vez en cuando damos instrucciones en cómo leer, qué leer. Una de las mejores maneras de leer la palabra de Dios, si tú dices, no sé qué leer, anota los versículos que se mencionan el domingo, el miércoles, en la clase de los jóvenes. Anota esos versículos y durante la semana lees esos versículos. Es bien sencillo, tú no tienes que agarrar la Biblia y cerrar los ojos y poner el dedo, ¿verdad? Para decir, aquí voy a leer, porque a veces te va a salir y Judas se ahorcó, ¿ok? Entonces, Dios, muéstrame tu voluntad, ¿verdad? Y encuentras versículos que nada que ver con la voluntad de Dios. Entonces, quiero ayudarte a tener un panorama general de qué se trata la palabra y cómo nos acercamos a ella, cómo la recibimos, cómo tenemos que tener una mentalidad
diferente a cualquier otro libro. Tenemos que quitarnos los filtros de nuestra cultura del siglo XXI. Tenemos que quitarnos los filtros de nuestra cultura norteamericana, las costumbres, las tradiciones, todo es diferente. La Biblia es un libro anciano, muy, muy, muy viejo. Es una reliquia de los años, ¿verdad? Entonces, no podemos abrirlo y querer agarrarle la onda en un momento. Necesitamos un poquito de información. Y el día de hoy vamos a ver algunos datos generales acerca del Nuevo Testamento. De hecho, la semana pasada hablamos un poquito acerca del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, si tú abres tu Biblia de papel ya ves que tiene como 2 volúmenes, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento, la manera en que organizaron los libros para nuestra Biblia escrita, nuestra Biblia en papel, es de que empieza con Mateo, la genealogía de Jesús, y empieza la historia de Jesús. Pero realmente el nuevo pacto, la Biblia menciona esta palabra, el nuevo pacto y el antiguo pacto, ¿ok? El nuevo pacto no necesariamente empieza cuando Jesús nace. El nuevo pacto empieza en la obra redentora de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz. Entonces, aunque tu Biblia se para y dice Nuevo Testamento y empieza con Mateo, de hecho, la línea divisora entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es la muerte de Jesús, es la cruz. La cruz es la que separa lo viejo de lo nuevo, ¿ok? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, todo su ministerio, Él lo vivió bajo el antiguo pacto. De hecho, el Antiguo Testamento. Jesús vivió durante los tiempos del Antiguo Testamento. Jesús ministró durante los tiempos del Antiguo Testamento. Su principal enfoque era el pueblo de Israel. Cuando comisiona a los discípulos, les dice que vayan al pueblo de Israel. Y entonces todo el ministerio terrenal de Jesús fue acerca del antiguo pacto. Una vez que Jesús muere, resucita, entonces ahora comisiona a los discípulos a que vayan a todo el mundo. ¿Te das cuenta? Cambia el enfoque, cambia el panorama y ahora está en función, empieza la aplicación del nuevo pacto. Este nuevo pacto simplemente para nosotros significa que ahora no tenemos que basarnos en todos los mandamientos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Ahora, en este nuevo pacto, nosotros solo tenemos un mandamiento. De hecho, Jesús dijo, les doy este nuevo mandamiento para este nuevo pacto. Y este nuevo mandamiento es el amarnos unos a otros. En Juan 13, 34 y 35, Jesús está a punto de morir, de ser entregado. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes también deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será prueba al mundo de que son mis discípulos. Y quizá tú digas, pastora, ¿y qué tal los 10 mandamientos? Si tú cumples este mandamiento, tú vas a cumplir los otros mandamientos. No matarás. Si cumples este mandamiento, vas a cumplir los otros. No adulterarás. No tendrás envidia del prójimo. No mentirás. Si tú cumples el mandamiento del amor, entonces en otros versículos nos dice, ¿verdad?, que en este mandamiento se resume toda la ley, se resumen todos los demás mandamientos. Así que nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo en Cristo, nosotros formamos parte del nuevo pacto, formamos parte del grupo, de la generación del nuevo pacto. Nuestro mandamiento es el nuevo mandamiento, es amar a Dios, amar a las personas, ¿ok? Entonces, si ese es el grupo, ¿te acuerdas que la semana pasada mencionamos
que la Biblia habla a tres grupos: los judíos, los gentiles simplemente son las personas que no son judíos ni son iglesia, y la iglesia. Entonces, tres grupos: judíos, gentiles, iglesia. Los judíos son toda la nación como de nacimiento judía. Después los gentiles es todos los demás que no son judíos. Todos los demás, todos nosotros éramos gentiles, a menos que tú seas de descendencia judía. Y después la iglesia. La iglesia puede estar compuesta de judíos y la iglesia está compuesta de ex gentiles. ¿Okay? Nosotros éramos gentiles, ahora somos de la categoría de la iglesia. Y cuando tú comprendes esto, una información que me hubiera encantado saberla hace años, cuando estaba tratando de entender la Biblia, cuando tú entiendes esta categorización de personas, entonces es más fácil entender lo que es el Nuevo Testamento, porque puedes ver que a quién se le está hablando. ¿Se está hablando a judíos? ¿Se está hablando a gentiles? ¿O se le está hablando a la iglesia? Y entonces, cuando conoces a qué grupo perteneces, tú no vas a andar confundiéndote con versículos que no tienen nada, no están hablándote a ti. Puedes conocerlos, puedes entender lo que se está diciendo, pero no aplican a tu vida. Y eso es muy importante. Muchas personas se confunden porque a veces pareciera que las enseñanzas de Jesús o los requerimientos de Jesús a veces en los evangelios parecieran imposibles, y después en las epístolas pareciera que se contradicen. No se contradicen, estamos hablando a diferentes grupos, ¿ok? Entonces, como iglesia, nuestro interés principal en la Biblia está en el Nuevo Pacto, y el Nuevo Pacto empieza cuando, después de la cruz, ¿ok? Entonces, aún los evangelios, muchas veces pensamos que como iglesia los evangelios aplican a nuestra vida. Los evangelios son parte del Antiguo Testamento. Aunque están en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, los evangelios es la historia, es el final del Antiguo Testamento. Así que, ¿a cuál grupo perteneces si eres creyente de Jesús? A la iglesia. ¿Cuál es tu principal enfoque, tu interés en la Biblia? Todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Di conmigo, nuevo pacto. ¿Y cuándo empieza el nuevo pacto? Después de la cruz. ¿Ok? Entonces, si nos ponemos con este entendimiento, abrimos nuestra Biblia, ¿y qué vamos a encontrar? Una vez que Jesús va a la cruz, resucita, de ahí en adelante es la historia a la que te pertenece, el grupo al que perteneces, la categoría a la que perteneces. Y entonces, uno de nuestros enfoques principales en la Biblia en cuanto a aplicación, ¿ok? Es muy diferente leer la Biblia. La Biblia, léela toda, es buenísima. Te va a dar sabiduría, sentido común, vas a entender mucho acerca de la historia de la humanidad. ¿Sabes por qué la Biblia, toda la Biblia, es relevante en nuestras vidas? Bueno, primero que nada porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Es viva. Pero en lo natural, ¿por qué la Biblia es tan relevante en nuestras vidas? Porque la Biblia es todo un estudio, expone la naturaleza humana. Y la naturaleza humana no ha cambiado desde el principio de la historia hasta el final, hasta ahorita. La gente es gente. Y si tú quieres simplemente aprender sentido común, conocimiento general, toda la Biblia es relevante. Pero cuando tiene que ver con aplicación, di conmigo aplicación. Cuando tiene que ver con aplicación, entonces la parte relevante de la Biblia que tiene que ver con nosotros como iglesia son las epístolas. Es bien sencillo. Conocimiento, toda la Biblia es relevante. Aplicación en mi vida personal son de la resurrección de Jesús en adelante. Y ahí entonces entran lo que se conoce como las epístolas. Una vez más, el Nuevo Testamento está formado de como 3 categorías. La primera categoría se conoce
como narración. Están los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos evangelios nos hablan de la vida de Jesús. La vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión. Después está el libro de los Hechos. No sé cuántos conocen el libro de los Hechos, cuántos han leído el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es también narración, es historia. Nos muestra cómo empezó la iglesia, cómo empieza en Jerusalén, se extiende a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se vuelve un movimiento mundial, ¿verdad? Entonces, narración están los evangelios y el libro de Hechos. Después encontramos las epístolas. Y entre las epístolas, la mayoría de las epístolas, me parece que son 13, van a ser de parte de un personaje muy principal en el Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Exacto. Entonces, el apóstol Pablo escribe una mayor parte del Nuevo Testamento, y este hombre, una historia maravillosa. Puedes encontrar muchos más detalles en Hechos 7, Hechos 9. Este hombre era un fariseo, era apasionado por el Antiguo Testamento, estaba en contra del cristianismo y después se convierte en uno de los más fieles creyentes que hemos conocido en la historia. Y Dios lo llama, Dios lo equipa para escribir muchas de estas epístolas. Epístolas tiene que ver con cartas, simplemente son cartas que él escribió a diferentes iglesias. Pero para ello tenemos que entender un poquito acerca de la historia. Y espero que aprecies, como en 2 minutos, espero darte un poquito de la historia de la iglesia, ¿ok? He estudiado acerca de la historia de la iglesia. Los viajes misioneros de Pablo, ahí necesitas como un mapa y te das la idea. Súper interesante. No sé, pero para mí es algo fascinante. Me encanta estudiar. Pero la iglesia empieza en Jerusalén, ¿ok? Imagínate el mapa del continente asiático, Israel. La iglesia empieza en Israel. Después se expande un poquito para arriba, lo que es Siria y especialmente en Damasco, Antioquía. Ahí es el apóstol Pablo casi va a estar allí por mucho tiempo, y de ahí es cuando va a salir a casi todos sus viajes misioneros. Pareciera que era como un puerto principal para irse a otros lados. Entonces el apóstol Pablo en su primer viaje se va con Bernabé. Se va estamos hablando de Damasco, Siria, Antioquía era el nombre. Sale de allí y se va como para arriba, más en Turquía, y su primer viaje misionero es al área de Galacia. Y en esa área de Galacia habían muchas ciudades como Lidia, como es otra enseñanza, esto no lo tenía en mis notas. Total que en esa área está Turquía, después está Asia Menor, también es parte de Turquía. Va a pasar lo que es Pérgamo, lo que es Efesios, y él solamente va de pasada, pero en lo que va de pasada va predicando el evangelio. Personas creen, que viven allí y empiezan a abrirse iglesias. Después, en su segundo viaje misionero, se va a Europa y empieza en Macedonia, empieza en Grecia, y empiezan las iglesias, ¿verdad? de Corintio, de Tesalonicenses, y venía de regreso. En el segundo viaje pasa otra vez a visitar a las iglesias y viene de regreso. Entonces él hizo 3 viajes misioneros que están registrados en el libro de Hechos, pero se cree que hizo más. Uno extra a Roma, que no tanto fue misionero, sino fue por su lo apresaron, y entonces hace una jornada, pero pues aprovecha también como misiones ese viaje, todo pagado. Y entonces en lo que va toda su trayectoria a visitar diferentes iglesias, se entera de diferentes situaciones. Entonces en su primer viaje misionero, en lo que ya va de regreso, como que se entera que la iglesia en Galacia, los Gálatas,
están teniendo diferentes asuntos de que ya se regresaron a la ley y les están predicando legalismo, y entonces les escribe una carta. En lo que está como en otro lugar, les escribe una carta y se las manda. Después, en su segundo viaje misionero, cuando está en Tesalonicenses, escribe las cartas a los corintios, ¿verdad? Porque se entera que los corintios están teniendo pleitos carnales y malos estilos de vida, y les manda una carta. Y esas son nuestras epístolas. Nosotros vemos la Biblia así como que wow, pero en realidad eran cartas que tenían que ver con una vida real, un estilo de vida real. Las epístolas se nombran muchas veces con el nombre de las iglesias a las que se enviaron. Por ejemplo, a Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses. Estamos hablando a las ciudades, a la iglesia a la que se va a enviar. Pero muchas veces las epístolas tienen nombres a ciertos individuos, como Tito, Filemón, Timoteo. Entonces muchas veces esas cartas eran escritas no necesariamente para toda la iglesia, sino para ciertos individuos. Y a veces las epístolas tienen nombres de los autores, como Primera de Juan, Segunda de Pedro, Judas. Entonces, lo que nos interesa más que nada son las epístolas, pero las epístolas las podemos leer simplemente como documentos históricos, porque todo están exponiendo documentos históricos, pero también podemos aprender mucho de ello. Por ejemplo, las epístolas incluyen oraciones para los creyentes. Entonces podemos ver qué es lo que Dios puso en el corazón de estos apóstoles a orar por nosotros. Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 son casi oraciones del apóstol Pablo, que nos dice: y esto oro a Dios, y esto oro a Dios. Entonces nosotros ahora, la aplicación es: wow, si esto oró por los creyentes, yo recibo esa respuesta a las oraciones. Entonces las epístolas incluyen oraciones por los creyentes. Las epístolas contestan preguntas que muchos creyentes o en las iglesias tenían. ¿Y qué tal de la segunda venida del Señor? ¿Ya vino el Señor? ¿Cuándo va a venir? ¿Cómo va a ser la cosa? Las epístolas contestan muchas de las preguntas que los creyentes tenían. ¿Qué tal con la comida? ¿Qué tal con el divorcio? ¿Qué tal? Y entonces el apóstol Pablo dice: ok, ahora como pertenecientes a este nuevo pacto, estas son las cosas que tenemos que buscar, las cosas que tenemos que creer. Otra cosa es de que las epístolas nos instruyen cuáles son las cosas que debemos de creer, qué es lo que no debemos de creer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tenemos que hacer como creyentes en Jesucristo. Por ejemplo, como creyentes en Jesucristo, nosotros ya no tenemos que presentar ofrendas en un altar y quemar la barbacoa, ¿verdad? A menos que tengas una fiesta y entonces me invitas, porque me encanta la barbacoa. Pero ya no lo hacemos ritualmente, como rituales para agradar a Dios. No, como creyentes pertenecientes al nuevo pacto, las epístolas nos dicen: es lo que tienes que creer, eso es lo que no tienes que creer, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que no tienes que hacer. Las epístolas tratan también problemas generales acerca de preocupaciones en la mente, qué hacer con ellas, temores, cómo vencer el temor, cómo vencer la duda, cómo vencer la tentación. Las epístolas nos dan muchas respuestas a diferentes problemas con los que nos enfrentamos, porque fueron respuestas a los problemas lo que la iglesia se enfrentaba. Algo que vas a encontrar en las epístolas, si te gusta el chisme, espero que no te guste el chisme no es bueno, pero si te gusta el chisme, en las epístolas vas a encontrar muchos problemas de la iglesia. Y si tú has tenido una mala experiencia en una iglesia, lo siento por ti. Quisiera disculparme a nombre de la iglesia, ¿verdad? Especialmente si has sido de esta iglesia. Si has tenido alguna disputa con un hermano, si has tenido algún malentendido, si no te gustó el color en que pintaron los pastores el santuario, si
no te saludaron, si te saludaron feo. Si tú has tenido problemas con la iglesia, estás en la iglesia de Cristo, porque estos problemas han empezado desde el principio. Desde el principio de la iglesia ha habido problemas entre personas porque la iglesia está llena de personas y las personas no son perfectas. No existe una iglesia perfecta, pero lo que se nos enseña en la Biblia, cómo vencer estos problemas. Y una de estas maneras es, ¿te acuerdas del primer mandamiento, de nuestro nuevo mandamiento? Amarnos unos a otros, perdonarnos, soportarnos las cargas unos a otros, aguantarnos, ser pacientes. Y ese hermano, esa hermana que te hace la vida imposible o que te irrita tanto, da gracias a Dios por esa persona, porque gracias a esa persona tú puedes tener la oportunidad de poner en práctica los frutos del Espíritu. De nada te serviría el amor, la paz, la paciencia si no tienes a alguien con quien practicarlos. Así que Dios nos dice, ok, la iglesia es una familia y no hay familias perfectas. Hasta que vayamos al cielo vamos a estar perfectos. Y a veces no vas a querer que nadie te hable, a veces te vas a quejar de que nadie te habló. A veces la gente te puede malinterpretar, puede haber problemas. Entonces no pienses que hay un problema con esa iglesia. Sucede en cualquier iglesia, en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier nacionalidad. Simplemente lee el libro de Hechos, las epístolas, y te vas a dar cuenta que los problemas empezaron desde ahí y van a seguir continuando. ¿Por qué? Porque la gente es gente. La gente es gente y vamos a actuar como gente, y gloria a Dios que tenemos la gracia de Dios, pero algo que la palabra nos dice, especialmente en las epístolas, es de que todos estamos conectados en el vínculo de la paz a través del Espíritu. Entonces todos por fe somos hermanos, así que te aguantas, ¿verdad? Te aguantas y tienes que amar al hermano y tienes que perdonar al hermano y tienes que orar por el hermano y tienes que promover la unidad y tienes que promover la paz entre los hermanos. Así que las epístolas nos hablan de problemas que van a suceder o que habían sucedido en la iglesia. Las epístolas también, hay diferentes tipos de epístolas. De hecho, hay 2 epístolas que fueron escritas especialmente a judíos cristianos. Son judíos estas personas, pero ahora también ya son cristianos. Y tenemos la epístola de Santiago y la epístola de Hebreos, donde se da muchísima información acerca del Antiguo Testamento. Y después las otras epístolas casi son para los gentiles, para personas que eran gentiles y ahora son iglesia. Y aquí un dato muy interesante, porque yo sé que mucha gente solamente se enfoca en el Nuevo Testamento. Y para empezar a leer la Biblia, tú me has escuchado, empieza con el Nuevo Testamento, empieza con los evangelios, hechos, las epístolas. Pero ¿sabías que últimamente Dios desea que tú conozcas toda la historia? Y esto incluye el Antiguo Testamento. Yo sé que muchos así como que se intimidan con el Antiguo Testamento, pero ¿sabías que en el Nuevo Testamento, una tercera parte del Nuevo Testamento son referencias al Antiguo Testamento? ¿Sabías eso? Yo en una ocasión me propuse leer los evangelios y subrayar cada vez que se menciona el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Simplemente los primeros capítulos de Mateo, no sé cuántas veces subrayé, porque es el Nuevo Testamento. Estamos hablando de la vida de Jesús, pero, y como decía Isaías, y como el profeta dijo, y fue el cumplimiento de la ley. Y entonces, por cada 3 versículos del Nuevo Testamento, esto es lo que el 33% creo que es, una tercera parte. Por cada 3 versículos del Nuevo Testamento hay una referencia del Antiguo Testamento. Así que es interesante cómo es toda esta unidad en la palabra de Dios. La misma historia
la misma referencia y esto es súper, súper interesante. Así que aunque no quieras leer el Antiguo Testamento, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a empezar a leer una tercera parte del Nuevo Testamento, que va a ser el Antiguo Testamento. Y esto me encanta porque te vas a familiarizar un poquito de la historia, de las referencias. Es como cuando en la familia alguien cuenta: sí, fulana de tal, y como la abuelita decía, y la receta de quién sabe quién, y tú no sabes, no conociste a esas personas, esas generaciones, pero conoces de ellos porque la familia te lo sigue contando, ¿cierto? Yo sé muchas historias de mis abuelitos que yo ni siquiera conocí, yo no testifiqué, yo no estuve allí, pero sé historias. ¿Por qué? Porque las he escuchado repetir, conozco nombres de gentes que jamás los conocí en persona, pero los conozco por referencia. Y allí vamos a un tema que quería explicarte la semana pasada acerca de cómo leer la palabra de Dios. Cómo leer la palabra de Dios. Y algo que muchas personas no conocen es de que Dios nos dijo una de las maneras en cómo Él deseaba que leyéramos la palabra de Dios. Me voy a regresar un poquito al Antiguo Testamento. Y en Éxodos capítulo 17, versículo 14, es la primera referencia donde se nos describe que Dios da instrucciones para escribir la Biblia. Es un dato muy, muy histórico. En Éxodos 17, 14, el pueblo de Israel había salido de Egipto y tuvieron una guerra con unas de las naciones que andaban por el camino. Y vencieron en esta guerra, esta batalla. Y entonces Dios le dice a Moisés: escribe esto en un rollo. Acuérdate, no había libros, no había notas de teléfono, ¿verdad? Dice: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. Di conmigo: recuerdo. Ok, para que sea un recuerdo perpetuo, y léelo en voz alta a Josué. Ok, y entonces aquí vemos instrucciones directas de Dios donde Él dice: ok, uno de los propósitos por los cuales tenemos la Biblia, especialmente ahorita el Antiguo Testamento, es para que la gente recuerde lo que ha sucedido. Y dice: ¿y cómo quiero que lo leas? Léelo en voz alta, léelo en voz alta. Después, Éxodo 16:3. Dios les da una razón por qué escogió al pueblo de Israel. Dice: ustedes van a ser mi reino de sacerdotes. ¿Se acuerdas? Dios escogió a la nación de Israel para que ellos fueran sus representantes, ellos fueran sus intermediarios trayendo gente hacia Él, ellos fueran un ejemplo. Lo que ahora la iglesia es su reino de sacerdotes, es sus representantes, sus embajadores. Pero aquí Dios le dice a Moisés una vez más, Éxodo 24, versículo 3 y 4. Dice: después Moisés descendió y repitió al pueblo todas las instrucciones que había escuchado de Dios. Y después, versículo 4, entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. ¿Ok? Entonces Moisés escribe todo y Dios después le da instrucción de que estos escritos deben de ser leídos en voz alta, en público. Después tenemos otra referencia en Deuteronomio 31:10 al versículo 13. Dice: después Moisés les da instrucciones al pueblo de Israel y les dice: al final de cada 7º año leerán este libro de instrucción a todo el pueblo en Israel cuando se reúnan. Estoy cortándole a todos los versículos para no leer todos los versículos. Después dice: convoquen a todos, a hombres, mujeres y niños. Me encanta que incluyen a los niños. Dice: y a los extranjeros que vivan con ustedes, para que oigan lo que dice el libro de instrucción y aprendan a temer al Señor. Aprendan a obedecer cuidadosamente sus instrucciones. Dice: hagan esto para que sus hijos que no saben nada de esas instrucciones las oigan y aprendan a temer al Señor. ¿Estás viendo aquí algo? Es un patrón.
Entonces, uno de los propósitos por los cuales Dios nos da una Biblia escrita es como un registro. Dios quiere que conozcamos y nos acordemos de todo lo que Él ha hecho, y al acordarnos de sus obras vamos a aprender a temerle y vamos a aprender a cuidar, a obedecer sus instrucciones. Pero ¿cómo se hacía esto? Dice, cada vez que se reúnan, léanlo en voz alta, léanlo en público. Imagínate que te diga, ok, iglesia, ya que estamos aquí reunidos, vamos a leer el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, y me pongo a leer Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. ¿Sabías que esto hacían? ¿Sabías que eso hacían? Se reunían, ¿verdad? Y leían. ¿Quién sabe cuánto les llevaba? ¿Quién sabe si hacían breaks, sesiones? No lo sé. Pero Dios quería que se hablaran estas historias en público, aún a los niños, para que conocieran la historia, para que aprendieran las instrucciones de Dios y para que supieran cómo obedecerlas. Entonces, la palabra es para escucharla, para que podamos aprender, para recordar y para que al conocer la palabra somos moldeados a la identidad que Dios quiere que tengamos, a vidas transformadas conforme a nuestra nueva identidad como creyentes. Y entonces el pueblo de Israel hacían esto para conocer su identidad, de dónde salieron, quiénes son y cuál es su propósito. Pero tristemente la Biblia nos dice que hubo muchas épocas donde se les olvidaba hacer esto. Una vez que Moisés muere, una vez que Josué muere, en Jueces 2:10 dice que después creció toda una generación que no conocía ni recordaba al Señor. ¿Ok? Entonces se pierde esta práctica. Y después, si tú conoces un poquito acerca de la historia de Israel, siempre ha habido un remanente. Un remanente significa siempre ha habido un grupo que se mantiene fiel, aunque no todos, unos poquitos, ¿verdad? Y entonces pasan años y años, siglos después, en una referencia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 22-23, se nos dice que en una ocasión, limpiando la iglesia, limpiando el templo, encuentran uno de los rollos, encuentran la ley de Moisés y se la llevan al rey Josías, y el rey se alegra mucho y dice, ay, se nos olvidó, teníamos que estar leyendo esto en público. Ok, júntense todos, ¿verdad? Vamos a empezar a leer. Entonces te digo, no sé cuánto tiempo dejaron de leer y volvían a seguir. No sé si fueron fieles al hacer esto, pero bíblicamente se nos muestra que muchas veces no lo hacían. Y después la historia de Israel es de que el pueblo de Israel se va de exilio a Babilonia, y cuando regresan, en el libro de Esdras, de Nehemías, nos dice que ellos empezaron una vez más la lectura. Y una vez más que regresaron del exilio, como que se les arregló, finalmente recibieron la disciplina, y el pueblo de Israel de ahí en adelante se mantuvieron fiel con la lectura, se mantuvieron fiel con la lectura de la palabra de Dios. Y vemos que ahora en el Nuevo Testamento, cuando Jesús nace, en las sinagogas se leía la palabra de Dios. De hecho, en Lucas 4:16 dice que cuando llegó Jesús a Nazaret, la aldea donde creció, como fue de costumbre, o sea, esto es algo que él hacía, dice, como fue de costumbre a la sinagoga al día de descanso, y se puso de pie para leer las escrituras. ¿Ok? Entonces Jesús, imagínate, Jesús, como era su costumbre, fue a la iglesia y dijo, hoy yo voy a leer las escrituras, y empieza a leer las escrituras, el Antiguo Testamento. Esto, simplemente el imaginarme, es como que wow, la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, maravilloso. Ok, y después vemos que los apóstoles continuaban esta práctica de leer las escrituras. Hechos 13:15 dice, después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los apóstoles leían los libros de Moisés y de los profetas. Dice, después de estas lecturas tuvieron un servicio, ¿verdad? Y animaron a unos hermanos. El apóstol Pablo, en sus epístolas, en sus cartas,
exhorta a los creyentes a que lean sus cartas públicamente, en voz alta. En Colosenses 4:16, 1 Tesalonicenses 5:27, de hecho te voy a leer esta. Dice: les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. 1 Timoteo 4:13-14. Entonces entendemos que una práctica de la palabra de Dios ha sido el ser leída públicamente, ser leída en voz alta y abiertamente. Primero que nada entendemos porque la alfabetización era un asunto en la historia, pero también no tenían Biblias como nosotros, ¿verdad? No podías ir a Walmart y comprarte tu propia Biblia. Las Biblias estaban en pergaminos, estaban en manuscritos. Entonces, y después estas epístolas empiezan a ser copiadas y alguien copiaba toda la carta y se la llevaban a Europa, ¿verdad? Alguien copiaba la carta y se la llevaba a Roma, a las iglesias de Roma. Otros se quedaban en Asia y ahí se empiezan a hacer muchísimas de las copias de lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Hay muchísimas copias de estas cartas. Entonces, algo que quería sugerirte, yo lo he hecho y es un método maravilloso. No lo he hecho todo el tiempo, pero estaba pensando que si quieres podemos hacer todo un reto, ¿ok? Y esto es leer la Biblia en voz alta. Si tú has tratado de leer la Biblia en las mañanas como fiel cristiano, pararte temprano y leer la palabra y te quedas dormido, leer la Biblia en voz alta es muy buen método. Es muy buen método. Además, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando te escuchas a ti mismo hablar la palabra de Dios, estás edificando tu fe. Ahora, sabemos que la Biblia no fue escrita para que cada quien la leyera en voz alta, sino en público, en grupo. Pero nosotros podemos agarrar ese tip, ¿verdad? Y yo te sugiero que empieces a leer la Biblia en voz alta, en tu casa. Y vas a ver, es diferente, es diferente. Algo que también es muy bueno, te fuerza a estar enfocado en lo que estás leyendo. ¿Alguna vez has leído y tus ojos van por todas las letras, pero tu mente está pensando en otra cosa? Y terminas la página y dices, ¿qué leí? ¿Quién sabe? Ni me acuerdo por qué. Mis ojos recorrieron las letras, pero mi mente estaba en otra cosa. Cuando lees en voz alta, tu mente tiene que estar enfocada con lo que estás hablando. Tú no puedes hablar algo que no estás pensando. Entonces, es muy buena práctica para mantener todo tu enfoque. Así que yo te sugiero, si dices, pastora, ¿pero qué leo? Okay, puedes empezar el día de hoy o el día de mañana a leer el Evangelio de Juan como una práctica, porque acuérdate, todo esto es una práctica. Estamos entrenando para el maratón del nuevo año, ¿verdad? Estamos entrenando nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, entendimiento. Pero puedes leer el Evangelio de Juan y para Navidad ya lo terminaste. ¿Ok? Lees un capítulo cada día y para Navidad ya terminaste de leer el Evangelio de Juan. Y si lo lees en voz alta, despiertas a la familia o lo haces en la noche, no sé, no tienes que gritarlo, pero yo sí te sugiero, si tú nunca lo has hecho, lee la Biblia en voz alta, es maravillosa. Si tienes oportunidad, léelo en familia, como familia, ¿verdad? Léanlo en voz alta como familia, y si no, simplemente lee la palabra de Dios. Pero algo nuevo que yo te sugiero como una excelente práctica es que la leas en voz alta. Vas a ver que tiene un sabor diferente, un efecto diferente. Lo recomiendo mucho. Para terminar, déjame leerte 2 versículos. Josué 1:8. Josué, Dios le da estas instrucciones por medio de Moisés. Más bien Moisés muere y Josué está preocupado por Moisés, que ya no va a tener su líder, y Dios lo anima y Dios le da instrucciones. Le dice, este libro de la ley no se apartará ¿de dónde? ¿De tus ojos? De tu boca. Wow, entonces quiere decir que leer la palabra de Dios nos ayuda, más bien en voz alta, nos ayuda a cumplir, ¿verdad? Con esta instrucción.
este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Entonces no solamente es leerlo, pero una vez que terminaste de leerlo, es meditar en él. Meditar de día y de noche. Yo me acuerdo cuando vi que tenía que meditar la palabra de Dios de día y de noche, dije, no, pues ya, eso ya estuvo imposible. ¿Cómo que vas a meditar en la palabra de Dios día y de noche? Pero ¿sabías que todo el tiempo te la pasas meditando? Todo el día. No hay minuto en el día, a menos que estés dormido, donde no meditas. Todo el tiempo estás meditando, estás pensando, estás planeando, estás preocupado, estás tratando de entender, estás pensando en algo. Y Dios dice, si tú puedes pensar en todas las cosas, acuérdate de pensar en la palabra de Dios. Dice, meditarás en él día y noche, porque cuando haces esto, cuando la palabra de Dios está en tu boca, cuando te la pasas tratando de recordar lo que leíste, cómo aplicarlo, orándolo a Dios, pensándolo, dice, entonces vas a hacer todo lo que está escrito. Va a ser mucho más fácil cumplir las instrucciones de Dios. Y cuando haces esto, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren un camino próspero? ¿Cuántos quieren que todo te salga bien? Harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. ¿Cómo? La palabra de Dios en tu boca, la palabra de Dios en tus pensamientos y tratando de guardar esas instrucciones. Las instrucciones que aplican a nuestro grupo, a nuestra categoría. Después, último versículo. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Uno de los propósitos por los cuales yo quiero que leas la Biblia no es por leerla, no es porque si la lees vas a tener puntos extras con Dios y te va a poner una palomita. No, a Dios no le afecta si lees o no lees. A ti te afecta si lees o no lees. Y no se trata de leer, no se trata de decir, oh, ya leí un capítulo. No se trata de cuánto lees, se trata de cuánto recibes, cuánto aplicas. Y creo que la mayoría podemos relacionarnos. ¿Cuándo nos imaginamos años antes que íbamos a andar caminando todo el tiempo con una lámpara, verdad? Nadie, pero hasta que el teléfono salió, ahora todo el mundo tiene una lámpara, y especialmente cuando estás en un lugar oscuro, cuando estás en el cine, necesitas ver por dónde vas. ¿Cuántos utilizan su teléfono como una lámpara? ¿Sí? En los conciertos, ¿verdad? Wow, se ve bien padre la cosa. Ok, esta lámpara es una gran instrucción, porque esta lámpara, cuando llevas su teléfono con la lámpara, te da dirección, te da seguridad para saber cuál es el siguiente paso. Yo en mi casa, a veces todo el mundo ya se durmió y a mí me toca apagar las luces. Y apago las luces y para ir a mi cuarto tengo que subir unas escaleras. Y siempre agarro mi teléfono, porque aunque me sé mi casa de memoria, es mucho mejor prender la luz. Ya no prendo la luz, sino mi teléfono la utilizo de lámpara y me ayuda a subir las escaleras bien confiada de que no me voy a tropezar, no me voy a caer. ¿Por qué? Porque una lámpara a tus pies es de mucho beneficio si no quieres tropezarte o caerte o chocar con las paredes, ¿ok? Entonces, uno de los propósitos para la palabra de Dios es de que Dios te puede dar guianza, sabiduría a través de su palabra para cada paso que tomes. Pero primero tenemos que familiarizarnos con su palabra, y mientras más te familiarices, esto te lo garantizo, porque me ha pasado en mi vida. Tienes una situación y tú ni siquiera lo pensaste, y inmediatamente la palabra de Dios viene a tu vida. Un versículo te consuela, un versículo te da instrucciones, un versículo te recuerda qué hacer, cómo hacer. Y cuando te das cuenta, verdaderamente la palabra de Dios es una lámpara a tus pies que te ayuda a tomar el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Así que vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, pero no solamente como legalismo, como práctica, como obligación, sino con entendimiento. Adoramos a Dios en espíritu y con el entendimiento. Leemos la palabra de Dios espiritualmente y con entendimiento. Amén.
y me cuentas qué tal te fue con tu lectura en voz alta. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, gracias. Dale las gracias a Dios por su palabra una vez más. Levanta tus manos. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos. Gracias por revelar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por abrir nuestros ojos para poder entender tu palabra. Gracias por consolarnos con tu palabra. Gracias por protegernos con tu palabra. Gracias por guiarnos con tu palabra. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, por redarguirnos. Gracias por sanarnos con tu palabra. Gracias por consolarnos con tu palabra. Gracias, Padre, por tus promesas, por tus instrucciones, por las historias con las que aprendemos, por las oraciones, por los cantos que están en tu palabra. Gracias, Dios, por haberte relacionado con nosotros por medio de la palabra escrita. Padre, ayúdanos a valorarla como tal, ayúdanos a recibirla, no de una manera religiosa, no de una manera legalista, pero lo que es la palabra de Dios viva y eficaz, que efectivamente opera en aquellos que lo creen. Y Padre, declaramos que tu palabra viva y eficaz nunca regresa vacía. Va a cumplir todo aquello con lo que tú la enviaste en nuestras vidas y va a producir un fruto al 30, 60 y 100 por uno. Y declaramos, Dios, que somos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén.